Dicen que las grandes historias comienzan con un hallazgo. Y ese día entré a la escuela como siempre, pero algo era distinto. En medio del patio encontré un libro viejo, con polvo y con un escudo que me pareció familiar. Lo abrí y fue como abrir una puerta al pasado. Me encontré fotos, escritos, notas de periódico, momentos que no conocía, pero que sentía míos. Hace 135 años empezó esta historia. Una historia llena de maestros, de alumnos, de sueños que crecen en cada aula. Vi uniformes distintos, juegos a blanco y negro, celebraciones que parecían mágicas. Que todo eso también era parte de mí. Cada imagen me hablaba, como si me contara secretos de quienes estuvieron aquí antes. Quise saber más y escuché a quienes vivieron esta historia. Recuerdo que vine con mucho temor, con mucho miedo. Recibí el abrazo cariñoso de mi primera maestra, Anita Neira Neira, quien me brindó desde el primer día en que estuve aquí su cariño, y eso me acercó día a día a ser parte de este plantel y a sentirme en casa. Una casa que duraría para mí más de 18 años, y lo voy a explicar por qué, porque tuve la suerte de estar la primaria, la secundaria, luego fui docente, estuve presente también aquí en este plantel en calidad de representante estudiantil. Entonces, La Salle para mí ha sido todo. En estos corredores, en estas aulas a las que vuelvo luego de algunos años, siento la satisfacción de volver a sentir ese sudor de los niños, ese olor a lápiz, la bulla, la algarabía, situaciones que marcaron y me retornan a mi etapa de estudiante. Pero recordamos siempre el cariño de nuestros docentes, el señor Milton Serrano, el señor Marco Neira, fue también nuestro docente el señor César Novillo, ya mencioné a Anita Neira, personas muy lindas que nos incentivaron por todos los aspectos. ¿Cómo no recordar al hermano, en primer momento al hermano Fernando Neira, al hermano Ignacio Neira? ¿Cómo no recordar al hermano José Julio Vaca? ¿Cómo no recordar a los hermanos españoles? Y cómo no recordar también a grandes docentes que pasaron en nuestra vida, ¿no es cierto? Recordar y agradecer al arquitecto Bolívar Luna, al ingeniero Marcelo Cárdenas, al licenciado Luis Vivar, que a este momento ya se encuentra junto al Creador y quien a nosotros nos enseñó mucho. Con alegría, travesuras propias de jóvenes, ¿no? Alguna vez queriendo romper los preceptos de disciplina que existían en este plantel, pero rápidamente nos ponían en vereda. La Salle, entiendo que como a mi persona y a muchos más, se ha marcado en el corazón. La Salle ha sido para nosotros la cuna de valores, la cuna de primeras enseñanzas, pero también el espacio en donde pudimos ser nosotros mismos, donde pudimos desarrollar nuestras virtudes y quizás también en algún momento pudimos explicitar nuestros defectos. Sin duda alguna, el hermano Ignacio Neira nos decía, lasallano por entero siendo culto y caballero, pero se inmiscuían a ello otro tipo de directrices importantes, como era la disciplina y la responsabilidad.
Cuando toco estos dos temas considero que son valores fundamentales, porque sobre eso se desarrollaba, a más de la enseñanza científica y la enseñanza social, se desarrollaba la esencia de La Salle. He de recordar en algún momento cuando tuve la suerte de ser representante estudiantil del plantel como presidente del consejo, tuvimos como guías de nuestro grupo al arquitecto Bolívar Luna y al ingeniero Marcelo Cárdenas. Y cuando estuvimos en la primera reunión con ellos nos enseñaron algo fundamental. De nada sirve ser candidato o ganar una dignidad si no vamos a cumplir la palabra empeñada con aquellos planes que fueron propuestos. En este sentido entonces nos decían que era nuestra responsabilidad ahora más que nunca cumplir y nos acompañaron paso a paso al cumplimiento. Esa disciplina, esa responsabilidad entiendo que muchos lasallanos hoy la aplican en sus funciones, la aplican en sus trabajos. Entonces cuando estamos lejos o cuando estamos desempeñando nuestras labores, La Salle está junto a nosotros, porque los valores recibidos en estas aulas, las alegrías y fortalezas por las cuales nos blindaron para enfrentar la vida, están presentes todos los días. Uno de los pergaminos que uno puede llevar siempre es ser lasallano por entero, siendo culto y caballero. Se me vienen muchísimos recuerdos que tengo de mi escuela La Salle, pero creo que el más especial es acordarme que justamente en esta parte existía una campana que colgaba con una soga. Creo que en nuestra niñez el hecho que nos prohibieran algo más nos incentivaba a querer hacerlo. Y es así que el señor Novillo nos prohibía en todos los recreos que eso lo hagamos. Pero la emoción y el éxtasis que uno tenía cuando se lograba tocar esta campana, creo que era el mejor de los recuerdos, que ahora lo recuerdo con mucho cariño. Tengo presente a muchísimos profesores y docentes, pero de manera muy especial a la licenciada Emma Lurizaga, porque de ella aprendí lo importante que es el bienestar emocional, y eso hacía ella. Se involucraba e investigaba qué era lo que pasaba con sus estudiantes, cuáles eran las causas externas por la cual ella observaba que sus estudiantes no estaban en su mejor rendimiento. Por eso, mi mayor gratitud y agradecimiento a la licenciada Emma Lurizaga. Hoy a La Salle quiero decirle gracias. Gracias por ser mi segundo hogar, por ser el lugar donde me formé y crecí como persona. Y sobre todo, porque me dio lo más valioso que son mis amigas, que hoy son un pilar fundamental en mi vida. Por haberme formado con valores, mirando siempre a la otra persona con empatía, a servir con honestidad, tener compromiso hacia la ciudad, y son valores que lo aplico en mi vida personal y pública. Ser lasallista es un orgullo que me acompañará toda mi vida. Mi nombre es Marcelo Cárdenas Molina, soy exalumno y exdocente de La Salle. Con la bendición de Dios ha sido un privilegio y un honor estar 40 años en La Salle, 12 años en un proceso de formación desde la escuela hasta el colegio, la secundaria, y 28 años como docente de nuestra querida institución. En este paso por nuestra institución ha sido una experiencia significativa que ha marcado trascendencia en mi vida, en un proceso de formación cristiana y de valores, el compartir y el vivir a la luz de la filosofía lasallista, a la luz de los principios y los valores que nos han permitido responder a las necesidades de la comunidad y la colectividad. Nosotros tuvimos la suerte de contar con profesores, hermanos cristianos que hacían vida de comunidad. Aquí estaba la comunidad, los hermanos estaban dedicados exclusivamente a la formación de sus estudiantes. En sexto grado me recuerdo perfectamente al hermano Juan Bermas, quien nos enseñaba francés en sexto grado. O sea, a los 12 años nos enseñaban francés. Algo que tengo aún en memoria es la marsellesa, el himno, la marsellesa, el himno francés que aprendimos y solíamos cantar. Como docente, realmente las anécdotas de haber compartido con muchos compañeros profesores, con muchos estudiantes que a lo largo del tiempo han sido partícipes de su aporte al desarrollo de la ciudad, de la región y del país. Realmente la anécdota nuestra ha sido que en el tiempo
ha podido dar respuestas adecuadas a la luz de los tiempos, a la filosofía lasallista, siempre enmarcada en la fe, en la fraternidad, en el servicio y en el compromiso. Ese ha sido la guía, el norte y el accionar permanente de la institución. A quienes están hoy en La Salle sea el impulso para dar asimismo respuestas de una excelencia educativa, sobre todo fundamentada en principios cristianos y en la formación de valores lasallistas, de acuerdo a la filosofía de nuestro patrono fundador, San Juan Bautista de La Salle. Queridos compañeros, compañeras de La Salle, me uno a ustedes porque el corazón de La Salle se encuentra aquí. Yo me inicié aquí en la Escuela Purísimo Corazón de María el 15 de septiembre de 1968. De ese momento me alegré y vivía contento, como este momento acabo de vivir, feliz unos minutos viendo correr a los niños. De los hermanos cristianos fue lo mejor que aprendí. Incluso tuve la suerte que en ese tiempo el hermano Fernando Neira vino como director y no tenía colegio. Me visitaba una de las aulas que inicié en la parte de baja y se encontraba contento. Yo aprendí de La Salle lo mejor que puede ser la pedagogía y la metodología, siguiendo el ejemplo de nuestro patrono San Juan Bautista de La Salle y el ejemplo del santo hermano Miguel. Qué linda experiencia que tuve durante los 48 años aquí con mis queridos alumnos, porque inicié desde los más pequeñitos hasta dejarles los más grandes. Qué experiencia bonita que les daba y ellos me seguían. ¿Por qué? Porque tenía en ese entonces buenos alumnos que se dedicaban al estudio, a cumplir sus deberes, a cumplir sus lecciones, a los trabajos. Yo les decía a mis queridos alumnos, sean algún día mejores, porque aquí tengo al frente uno de ellos, sean ustedes mejores de lo que yo soy. Yo soy un triste maestro, soy un maestro, pero ustedes quiero que sean alguien. Y conseguí ese fruto después de los largos años, porque este momento tengo mis queridos alumnos regados en todas partes del país, más de 4.000 exalumnos. Si he estado en Quito, por las calles, señor Novillo. Si me he ido a Guayaquil, señor Novillo. Si me he ido a Maca, señor Novillo. Si me he ido a Riobamba, señor Novillo. Y lo más interesante para mí, estuve yo unas 6 semanas en los Estados Unidos y no había día que mis alumnos me encontraban en los trenes. Un gran abrazo, una gran alegría que tenía yo con ellos. Y siempre con los que me encuentro en mi vida, de mis queridos alumnos, les digo, ¿cómo le va? ¿Qué es de su vida? Hay grandes recuerdos, grandes alegrías, porque he llegado a tener ingenieros, arquitectos, médicos. He tenido sacerdotes, militares que han pasado por las aulas y mis enseñanzas que los he dado. Qué felices. He tenido también la suerte de tener y tengo alcaldes, concejales y tengo incluso un prefecto que es el actual, jueces
He tenido que han dirigido ministros, exministros. Qué suerte es que me ha tocado tener lindos alumnos. El año 1863 marca un hito en la educación del Ecuador. García Moreno es el presidente, pero él, habiendo estado en París y en Francia, conoció la educación que llevaba los hermanos de La Salle, los padres jesuitas, las hermanas de los Sagrados Corazones y las hijas de la caridad. La participación de estas congregaciones educativas para que la gente de Ecuador tuviese la oportunidad de educarse. Sin educación no hay progreso. Por consiguiente, 1863 debía marcar 3 fundaciones en particular, en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Lamentablemente, por circunstancias especiales, solamente Quito y Cuenca tuvieron centros de los hermanos de las escuelas cristianas. Comienza entonces un momento importante en estas ciudades en la educación de la gente sencilla. Y obviamente, Azogues, estando tan cerca de Cuenca, ellos desean al mismo tiempo también tener esa posibilidad. Un personaje es clave, Julio María Matovelle. Él ha podido ver lo que sucede en Cuenca y quisiera que lo mismo sucediese en Azogues. Él ya tenía un centro educativo que se llamaba Purísimo Corazón de María. Y entonces él logra que hermanos puedan venir a la ciudad de Azogues hace 135 años. Razones van, razones vienen. La Escuela Purísimo Corazón de María era el título oficial, pero la gente del pueblo siempre llamó la Escuela de los Hermanitos. Y con el acento muy típico de la ciudad de Azogues, decían la Escuela de los Hermanitos. Ese es el momento de aquello. Por consiguiente, está una voluntad educadora de García Moreno, otra voluntad educadora de Julio María Matovelle y luego la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas. Ese es el inicio. Y lo interesante es que se afincó tanto esa idea y esa voluntad que Azogues en la revolución de Eloy Alfaro no se cerró y permaneció siempre abierta. Años más tarde, también en un momento dado se pretendió cerrar la escuela de Azogues. ¿Quiénes tomaron el mando como para que no se cerrara nunca esa escuela? Gente típicamente azogueña. El hermano Fernando Neira y el hermano Ignacio Neira. Con ayuda de la ciudadanía y particularmente de un grupo de sacerdotes, no se cierra esa escuela y colegio y permanece firme hasta el día de hoy. No sé si hay puntos importantes. Yo creo que un personaje que marca particularmente alrededor de la fundación y un poco más tarde, el hermano Ignacio.
ese es uno de los personajes importantes en la escuela de Azogues en ese momento y que hoy es una unidad educativa. Marca el ambiente y en donde surge esta institución es cuando el hermano Pedro Soto es el director tanto de la escuela como del colegio. Y no solamente afincado en Azogues, sino Azogues como representante de numerosas escuelas y colegios de tipo misionero. Hay que mencionar, no son solo los hermanos los que están en ese derrotero de victorias de la ciudadanía allá en Azogues. Son los propios profesores, muchos de ellos solo varones. Aquello de tener mujeres, esto es relativamente de manera reciente, pero son los profesores que junto con los hermanos van a hacer posible que el colegio y antes la escuela allá en Azogues puedan estar al frente de la culturización y la firmeza en la educación. Debido a esa historia es que el día de hoy esa institución sigue siendo muy importante en el austroecuatoriano. Primero, yo diría, lo que más me llamó la atención es que la población, con población, está profundamente integrada dentro de la iglesia. En 1889 era párroco el venerable padre Julio María Matubelle, fundador de los Oblatos. Y él conocía de la gran labor de los hermanos. Y él fue el primer director de la Escuela Purísimo Corazón de María, que es el lema de los padres Oblatos. Y entonces, eso se ha mantenido siempre, hasta actualmente, que está integrada la población y el establecimiento con la iglesia. Y además tiene un profundo sentido de adhesión, de gratitud, de valoración hacia los hermanos de las escuelas cristianas. Tanto es así que cuando hubo la revolución alfarista, que de paso Alfaro no era enemigo de la educación católica, eran sus subalternos. La población, cuando quisieron salir los hermanos, se levantó y defendió la permanencia de los hermanos. Recibían entonces una ayuda económica y fue la única escuela católica que conservó la ayuda del gobierno. Y aquí fue una orden directa que dio Eloy Alfaro para que el gobernador y el municipio mantengan esa ayuda. Igualmente, es lo que más me ha llamado la atención, de allí han salido excelentes vocaciones para los hermanos, sobre todo de la familia Neira y otros hermanos de una gran valía. También aquí lo que me llamó bastante la atención es la gran labor que hicieron algunos hermanos. Quiero mencionar al hermano José Ayala, que fue quien mantuvo la creación de los huertos de la ciudad y también huertos domésticos. Igualmente, tengo la suerte Azogues, porque ha tenido presencia de hermanos muy valiosos, sobre todo cuando subieron los hermanos españoles que se postergaron y prolongaron su misión no solamente dentro del plantel educativo, sino también hacia las comunidades rurales, todo el cantón. Sobre todo tenían su punto fuerte en Aguarongo. Digamos, lo que yo añoro es que se siga manteniendo ese mismo espíritu, primero de eclesialidad, de integración hacia su parroquia y hacia la diócesis. Segundo, que se sigue, y sé que actualmente con el presente rector el colegio está creciendo numéricamente, pero la calidad siempre se ha mantenido en el colegio La Salle de Azogues. Y lo que sí les invito a ustedes es
nuevamente promover las vocaciones de hermanos auxiliares que han salido excelentes. Bueno, yo les felicito porque siempre había un sentido de gratitud hacia la comunidad de los hermanos de La Salle. Recuerden que el hermano Leodoro Pozo fue el que implementó las 40 horas. Y un hermano que hizo mucho bien en forma callada, pero que dio mucho empuje, fue el hermano Julio Vaca. O sea que ese sentido de gratitud hacia La Salle me sigan manteniendo. Y les felicito porque sé que es un pueblo de convicciones religiosas. Sé que es un pueblo de impacto político. Y, o sea, La Salle allí no solamente se concretó al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino se proyectó hacia la sociedad y se proyectó hacia lo político y hacia muchas otras cosas, y sobre todo en el campo comercial también, y que sigan adelante. Estimados amigos, que dais vida a este querido y recordado colegio La Salle de Azogues, sea como rector Xavier Espinoza, como profesores, alumnos, padres, exalumnos. Celebráis 135 años de vida institucional del colegio, y a cuya celebración me uno de todo corazón. Me ha llegado por parte de mis exalumnos una invitación a esta fiesta presencialmente, pagándome para ello el pasaje Bilbao-Azogues, ida y vuelta, con estancia del 1 al 10 de octubre aquí. Y este gesto de generosidad, que he tenido que frenar rápidamente, no es nuevo. Hace unos años intentaron hacer algo parecido con ocasión de la medalla del Ayuntamiento de Azogues que solicitaron para mí. Razones y circunstancias no me permitieron entonces y tampoco ahora el viaje, pero han despertado en mí un profundo agradecimiento y un afecto imposibles de olvidar. Mi paso de 9 años por Azogues ha sido el periodo más significativo de toda mi trayectoria en la misión educativa lasaliana. Hoy, y desde el pasado rectorado de Mercy y Drobo, me siento más y más cercano a la vida del colegio, que sigo a través de los medios que con mucho talento y frecuencia utilizáis. Os deseo que sigáis creciendo y haciendo el bien a la juventud puesta en vuestras manos y que augura una sociedad azogueña justa y pacífica. Que Dios esté con vosotros y os acompañe en vuestra decisiva tarea. Gracias y adiós, con un abrazo. Es un gusto para mí volver a este establecimiento con mucha alegría y con mucha nostalgia porque por situaciones de la vida y ya me jubilé, dejé esta institución. Pero hoy Dios me ha dado esa oportunidad y estoy aquí. Me inicié en el año 1974 y por un parentesco con el hermano Fernando, y ese año coincidencialmente había renunciado un profesor de segundo grado, porque en esa época era grados, y entonces me pidió venir a trabajar aquí. Pero así, venciendo obstáculos, seguí mi docencia hasta el año el lectivo 91-92. El hermano Pedro Soto creó el jardín, que también no fue fácil, porque no contamos como ahora con tanta tecnología. Fue difícil porque no estaba preparada, ni los niños ni yo estábamos preparados, no teníamos el ambiente favorable ni los recursos. Teníamos que hacer a mano, gracias a la colaboración de los padres de familia que siempre han estado atentos. Y si hemos llegado a lograr algo, ha sido con la ayuda de los directivos y de los padres de familia. Me inicié en el lectivo 91-92 con un grupo similar al que estamos, pero siempre llevo en mi corazón el recuerdo
de la institución que me acogió, me brindó toda su ayuda durante toda mi vida y mi docencia. Son tantas y tantas las anécdotas por las que he vivido, he pasado en mi docencia. Le puedo decir el cariño de los niños, la inocencia, ese cariño sincero. La maestra era todo para ellos y uno también se ha hecho todos los esfuerzos para sacarles adelante. Para mí es un motivo de profunda satisfacción y de un sano orgullo haber pertenecido a una institución tan grande. Ha tomado un rumbo muy especial a Salle. Qué orgullosos nos sentimos nosotros de haber colaborado en aquellas épocas en las que no contábamos con todos los implementos que ahora tienen. Pero ahora es una gran satisfacción. Yo me siento feliz de haber laborado y de haber ayudado a los niños que recibí pequeñitos como ellos, temblorosos de las manos de sus padres, y un día verles florecer como una planta, porque el hogar es el primer donde germina la semilla. Nosotros solamente les hemos ayudado a desarrollarse, a florecer, y ahora que den fruto abundante. Después miré a mi alrededor y vi que todo sigue vivo. En las aulas, en los laboratorios, en los recreos, la Salle sigue siendo ese lugar donde aprendemos a ser mejores juntos. Y entonces entendí que crecer aquí es como caminar por las páginas de ese libro. Cada paso que damos nos lleva de vuelta donde todo comenzó. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de todos los lasallistas, de quienes estuvieron, de quienes están y de quienes vendrán en nuestra historia. Cerré el libro, pero no la historia, porque aunque todo cambie, hay algo que siempre permanece: la Salle en nosotros.